Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 14 de febrero. Ya, mitad de mes. Y las vacaciones de los estudiantes están terminando y las clases están ahí, a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a ver cómo anda este año, ¿no? No creo que muy bien, pero en fin, tengamos un poquito de esperanza. Así que hoy aquí en Política con Carreño tenemos varios temas interesantes. Algunos vienen de programas anteriores porque van apareciendo nuevos antecedentes. Y vamos a dejar, como yo llamo, la guinda de la torta para las declaraciones del diputado Vlado Mirosevic defendiendo el discurso del presidente Boric. Yo les dije, es un discurso que va a dar mucho que hablar. Pero no nos adelantemos. Partamos con el primer tema, rapidito amigos. Este primer tema tiene que ver con el Estadio Nacional. Los daños que los delincuentes de la Garra Blanca provocaron en el Estadio Nacional. Pero que para la señora Martínez, que es la delegada provincial metropolitana, estos delincuentes son hinchas. Claro, ya comentábamos las dificultades que tiene esta gente de llamar a las cosas por su nombre. Claro, no quieren enemistarse con estos delincuentes que en el fondo los llevaron a la moneda, ¿no? En fin, el daño, el costo de la reparación, 102.501.171 pesos. Poca cosa. 102 millones. 300 butacas, esas tiras, ¿no? Y claro, con sus respectivos soportes. Quemada por el fuego y bueno, por los daños, ¿verdad?, intencionales, sacarlas, arrancar estos soportes, quebrarlos, qué sé yo, para usarlos como proyectiles contra carabineros y contra los guardias. 300 butacas. Pero nadie levantó la voz, no ha escuchado los derechos humanos. 7 carabineros heridos por los hinchas de la Garra Blanca. Y como ustedes saben, ¿no?, el castigo que recibieron, a pesar de que fueron imputados, fueron considerados delitos flagrantes, quedaron en libertad con prohibición de entrar a cualquier estadio, como si fuesen a cumplir esa prohibición, y con prohibición de acercarse a las víctimas, o sea, a carabineros. Pura chacota. Chile se ha convertido en un país chacotero desde que esta gente llegó a la moneda, así que no debemos sorprendernos. Pero además, ¿no?, hubo 100 metros cuadrados de la nueva pista atlética que fueron quemados por los delincuentes. 100 metros, la nueva pista recién inaugurada, amigos. 100 metros cuadrados. Bueno, porque así es esta gente, pues. ¿Qué le va a pedir usted a esta gente? ¿Qué le va a pedir? Si son energúmenos. Estas personas no son personas, son animales. Claro, ¿qué le va a pedir? Con el perdón de los animales, por supuesto. Bueno, y hay 2 tablones dañados en la escotilla número 8 del memorial del Estadio Nacional, ¿no? Pero como dije, la fiscal doña Marcela Miranda
dejó libre a estos delincuentes, ¿no? Con algunas prohibiciones que yo ya les he mencionado. Ahora, fíjense ustedes que para agravar la situación de las autoridades, el gobierno había presentado un escrito, o sea, Carabineros había presentado un escrito el día 8 de este mes, que fue un día jueves, ¿no? A las autoridades y a la ANFP, y donde sugería la suspensión del partido entre Colo-Colo y Huachipato. ¿Y por qué? Porque no había personal. El personal estaba dedicado a los incendios de Valparaíso y también al funeral del presidente Piñera. Entonces no había el personal necesario para hacerse cargo del Estadio Nacional. Y bueno, simplemente se hizo el partido y ahí están las consecuencias. Además, fuera de este documento, este escrito enviado el jueves 8 a la ENFP y a las autoridades, Carabineros informó a la delegación presidencial que preside la señora Marcela, o sea, la señora Martínez, ¿no? Constanza Martínez, que Santiago 2023, el evento anterior, que Santiago 2023, no había entregado en su totalidad el recinto, porque todavía quedaban, ¿verdad?, algunos trabajos pendientes. Entonces había varias razones por las cuales Carabineros había advertido a las autoridades. Entre otras, esta que 2023 no había entregado en su totalidad el recinto porque quedaban trabajos pendientes. En el Parque Estadio Nacional, por ejemplo, no todas las cámaras de seguridad funcionaban, que es importante. Y estaba en curso también, ¿verdad? Ahí estaba en proceso un proceso administrativo de certificación. Eso estaba andando, ese proceso administrativo de certificación, que algo que se hizo ver en la visita inspectiva, porque siempre se hace una visita inspectiva cuando hay trabajos, y esta visita inspectiva tiene como propósito estudiar, analizar, ver, observar que los trabajos se hayan realizado. Entonces había una visita ahí que se estaba cumpliendo. Y bueno, y esto había sido simplemente el día viernes. Por lo tanto, Carabineros colocó en aviso a las autoridades del fútbol y a las autoridades. Pero como estamos en Chile, las autoridades hacen lo que quieren. Y después, claro, es fácil culpar a otros, ¿no? Culpar a Carabineros, por ejemplo, que fueron a retirar los lienzos. Porque alguien tiene que ser culpable, nunca es la autoridad, la señora Martínez no, el gobierno no, la NFP no, porque la NFP genera recursos, billullos, no, entonces la cuestión se rompe por el más débil, Carabineros. Así son las cosas. Eso fue lo que pasó en el Estadio Nacional con los daños. En fin. Vayamos al segundo tema, que tiene que ver con los incendios, ¿no? De Valparaíso, que sigue habiendo consecuencias. Ya sabemos que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, lo dijimos en un programa anterior, dijo que hay una clara organización criminal detrás de estos incendios. Una declaración que se condice con varias otras declaraciones en el mismo tenor. No hay ninguna duda de que estos incendios son criminales, que hay delincuentes detrás de ellos. Los peritajes, dice entonces el ministro Valenzuela, de la CONAF, corroboran que 4 focos a una distancia, colocados a una distancia similar, ¿no? Son los causantes de estos incendios. La distancia es 1,7 kilómetros.
Por lo tanto, una persona ni en moto va de un punto a otro para provocar una persona los 4 focos. Es que más que evidente, todo esto ya está demostrado, ¿verdad?, por las unidades de investigación de la CONAF. 4 focos en lugares distintos a una distancia de 1,7 kilómetros. Ya lo había dicho la PDI, lo había dicho el superintendente de bomberos, lo había dicho el jefe de plaza del contraalmirante, ¿no?, de la Armada, ¿verdad?, claro, de la región de Valparaíso. Es decir, todas las autoridades. Lo había dicho el gobernador Mundaca. Es decir, ya no había ninguna duda. Y el problema es agarrar a estos, ¿cómo llamarlos?, infelices, delincuentes. Claro. ¿Cómo agarramos a eso? Entonces, claro, de todas maneras, no, el ministro dijo que había que dejar que la justicia investigue, ¿no? Investigue. Bueno, yo no sé esta justicia que va a investigar. Si esta justicia vive en la mira, vive en tela de juicio, no sé qué va a investigar. Bueno, ojalá que investigue algo. Tenemos varios casos en que la justicia se ha visto, ¿no?, este poder judicial envuelto en escándalos. Varios ahora, en la última semana. No solamente los autos de los ministros de la Corte. Hay una jueza por ahí que pasó 16 días, que yo tengo un programa para ese caso, ¿no? Vamos a hablar de ella. 16 días en los casinos, gastándose fortuna, y el propio hermano dudando de su honestidad, ¿no? En fin, esa es la justicia un poco que tenemos, ¿no? Progre, entre otras cosas. Bueno, y la Municipalidad de Viña del Mar, fíjense, a propósito y siguiendo con los incendios, presentó un documento, ¿verdad?, a la Fiscalía local. Y en este documento es una denuncia, donde se acusa la clara intencionalidad de los incendios en la región de Valparaíso. La propia municipalidad, yo creo que un poco luego de las denuncias, de las hipótesis levantadas por el gobernador Mundaca, que nosotros comentamos en programas anteriores, ¿no? Los delincuentes fueron sorprendidos prendiendo fuego en el sector de Mirador Reñaca Alto. Y el propio inspector de la seguridad, ¿no?, Jorge Palacios, informa junto con vecinos, ¿verdad? Vecinos le informaron a él, le dijeron a él, y él fue testigo, dice, de delincuentes lanzando un paño con acelerantes. Se supone, dice. Pero claro, hay fotografía, ojo, hay fotografía al respecto. Entonces, claro, esto en el sector Mirador Reñaca Alto. Así que, amigos, el asunto de los incendios va a dar también mucho que hablar, porque, bueno, las cosas están cada vez más complicadas, ¿no? Así que tendremos tema incendio, tendremos tema jueces, todavía para rato. Esto no termina aquí. Vayamos a un tema bien interesante. Aparecieron las fundaciones. Recuerdan, ya hace tiempo, como que la gente se había olvidado. Pero apareció la Fundación Procultura. Un escándalo. Procultura. El Consejo de Defensa del Estado, ¿verdad?, presentó una querella criminal en contra de la representante de Procultura. La representante legal, obviamente, claro. De esta fundación, otra de las fundaciones chantas, como Democracia Viva, ¿no? Y bueno, y uno antes se preguntaba, y es bueno preguntarse, ¿qué pasa con todas estas otras fundaciones? Entonces, la representante legal de Procultura
está de verdad con la soga al cuello. Doña María Constanza Gómez Cruz. María Constanza Gómez Cruz. Que recibió esta fundación, no ella, como representante legal, 545 millones del MINVU, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a cargo del honorable ministro Carlos Monte. Yo voy a referirme a él al final de la presentación de Procultura, amigo. Esperen. Bueno, y todo de acuerdo con el artículo 470, número 1, en relación con el artículo 467 del Código Penal, ¿ya? Y dice que se aplicarán penas punitivas de libertad a los que en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquier otra cosa, mueble que hubieran recibido en depósito, cualquier otra cosa mueble, ¿no?, que hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla. Así está la cosa. Entonces, el delito se configura, ¿no es cierto?, porque hay una suscripción de 4 convenios de transferencia de recursos entre la fundación, claro, ese es el delito, ¿verdad? ¿Cómo se configura el delito? Esta transferencia de recursos entre la fundación y la Seremi del MINVU y el Serviu, que tiene que ver con programas de asentamientos precarios, o sea, campamento, porque le cambian nombre a todo, ¿no? Asentamientos precarios, un eufemismo por campamento. Esos son los famosos asentamientos precarios, amigos, los campamentos de la región de Antofagasta. Pero luego se sumó, digamos, un quinto convenio correspondiente al programa de recuperación de barrios. Así se configura entonces el delito a partir de estos 5 convenios entre Fundación Procultura y el MINVU y el Serviu. Ahora, ¿quién destapa todo esto? Un reportaje de Bio Bio Chile. Por eso la importancia de los medios. Un reportaje de Bio Bio destapa la olla y claro, y la querella entonces que presenta el Consejo de Defensa del Estado se hace horas después que se da a conocer este reportaje de Bio Bio, ¿no? Entonces la Contraloría cuestiona que Procultura aún no ha devuelto 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Ese es el reportaje que destapa Bio Bio. Además, entre los dineros rendidos por la cuestionada fundación, hay 5,8 millones en coctelería y cerveza. Coctelería y cerveza. 5,8 millones de pesos. Y esto es un dinero rendido por la fundación, ¿no? ¿Cómo se gastó todo esto? Bueno, en una actividad del RECPRO, cuyo servicio fue prestado nada menos que por una productora de Manuel Lagos. ¿Y quién es Manuel Lagos? Director del Festival Penquista. Todo queda en familia. 5,8 millones en coctelería y cerveza. Y el servicio fue prestado por la productora del señor Manuel Lagos, que es el director del Festival Penquista. ¿Algún comentario, amigo? Me lo pueden escribir.
Ustedes saben que yo estoy respondiendo. Bueno, pero esa es la realidad que vivimos. Esa es la sinvergüenzura de esta gente. Así están las cosas en Chile, amigos. Sobre todo amigos que me escuchan de lejos. De Canadá, de Australia, de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil. Esa es la realidad, amigos. Chilenos o no. Acá los chilenos estamos hasta la coronilla con esta realidad. Y la vivimos a diario, claro, obviamente. Pero así están las cosas en Chile. Que no les cuenten cuentos, ¿no? 5,8 millones de pesos en coctelería y cervezas. Bueno, ahora, los recursos, claro, los recursos fueron transferidos, firmados los documentos, los convenios, transferidos al tiro y de una vez. Al tiro. Nada de parcelado, nada de esperar, al tiro. Colocaron la firmita o el dedo y la platita llegaron al tiro, en una sola cuota para que esta gente no sufra, pues. No, pues, para comprar ya las cervecitas, ¿no? Claro. Pero inmediatamente se detectaron irregularidades, incumplimientos graves, siempre, ¿no? Reiterados. ¿Por parte de quién? De Procultura, claro. Es lo que está pasando con todas estas fundaciones chantas. Ladronas, claro. Irregularidades tanto en el avance físico, es decir, en el andamiento de las construcciones, de lo que tengan que hacer, como en la rendición financiera, pues rendición de cuentas, pues amigo. Si a usted le pasan toda esa cantidad de plata, tiene que ir rindiendo cuentas. Tiene que decir en qué se está gastando la platita. Sí, claro. Entonces, bueno, eso hay una lista de pillerías. Por ejemplo, errores contables, permanentes. Errores, ¿no? Contables. Cronogramas que nunca fueron aprobados por el Servio. Cronogramas, no vamos a hacer esto en este tiempo, en un mes más, en 3 semanas más vamos a hacer esto otro. Bueno, cronogramas que nunca fueron aprobados por las autoridades. No hay rendición financiera. No hay. Entonces, que hayan sido aprobadas. Hay rendiciones técnicas aprobadas sin alcance, dice, solo hasta abril del año 2023. Es decir, amigos, una lista de pillerías increíbles de Fundación Cultura. ¿Cuál es la conclusión del Consejo? La conclusión del Consejo la voy a leer textual. Textual. De todo lo anteriormente expuesto, es posible colegir que la Fundación Procultura, que actúa en derecho, representada por la querellada María Constanza Gómez Cruz, distrajo y se apropió indebidamente la suma total de 511.058.002 pesos de fondos que mantenían un fin público, claro, específico, estipulado en los propios convenios. Es decir, esa es la conclusión del Consejo de Defensa del Estado. 511 millones apropiados indebidamente. Entonces ahora yo quiero comentar sobre el señor Carlos Montes, porque esto es del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que él dirige.
Bueno, se supone. ¿Dónde está el señor Carlos Montes? ¿El señor no sabía esto como en Democracia Viva? Que ya se sabe que sabía todo, porque Daniel Andrade ya lo chupeteó, como decimos en Chile. Ya lo acusó. Todas estas autoridades sabían todo. Pero yo quiero aludir a un pasaje del señor Montes cuando era senador de la República. Y voy a retroceder hasta octubre de 2021. En ese año, octubre de 2021, se presenta la segunda acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Acusación que es aprobada en la Cámara, pero rechazada en el Senado. Sin embargo, el senador Carlos Montes votó a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. ¿Y cuáles fueron las razones que él dio? Por favor, amigos, escuchen para que vean qué significa ser un personaje cínico, hipócrita, como Montes. Se lo digo en su cara porque es una opinión. Esa es la opinión que yo tengo del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. ¿Qué dijo? El señor Montes dijo que votó a favor de la acusación constitucional del presidente Piñera porque el mandatario se mueve siempre al borde de la legalidad. Se mueve siempre al borde de la legalidad. Y usted, señor Montes, sin querer comparar, porque el presidente Piñera no puede compararse con usted. Y usted, que está ahí de una manera desvergonzada, que las cosas ocurrieron bajo sus narices, que hubo cosas que usted sabía, de mucho antes que se destapara la olla de Revolución Democrática, por timelines, el medio antofagastino. Y usted viene a hablar de que votó a favor de la acusación, acusación constitucional, porque el presidente Piñera actuaba al borde, dice usted, de la legalidad, y usted hoy, a través de todos estos escándalos, actúa ¿cómo? ¿No le parece, señor Carlos Montes, que usted es demasiado cara de palo? Que usted es un sujeto bastante pobre de espíritu, miserable. ¿De verdad? Es mi opinión. Es mi opinión. Yo veo que hay mucha indecencia, sobre todo a la luz de lo que vive hoy el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sobre todo a la luz de todas estas irregularidades que emanan de su ministerio y cuyas consecuencias son esta cantidad increíble de fundaciones con las cuales el MIMBU hizo convenios, contratos y entregó dineros públicos para que estos ladrones de las fundaciones se los echasen al bolsillo. Y usted me viene a hablar de un personaje como Sebastián Piñera que actuó al borde de la legalidad. ¿Con qué cara, señor Montes? ¿Con qué cara? De verdad, usted me parece un personaje, ya lo he dicho varias veces, me parece un personaje patético, lamentable. Lamentable, debiera estar en su casa, por lo menos. Bueno, amigos, dejemos a este señor de lado, que de verdad es bastante desagradable. Por eso yo quería dejar esto para el final, esta declaración de él, y ver esta tremenda contradicción respecto de lo que es la decencia política, la honestidad,
la ética de un funcionario público, de un ministro, de un senador, en fin, en fin. Vayamos a Vlado Milosevic, que es la guinda de la torta. Vlado Milosevic es un diputado del Partido Liberal. Debo reconocer que no recordaba el Partido Liberal. Debo reconocerlo. Es un partido que tiene en las últimas elecciones para consejeros constitucionales el 1,17% de la aprobación del pueblo. O sea, sacó 113.780 votos. Entonces no es un partido como para que uno lo esté recordando. Es un partidito. Tiene este diputado y creo que tiene otro más, 3, 4 más, no sé. Y no tiene senadores. Bueno, el señor Vlado Milosevic, el iluminado, dijo que el presidente Boric tiene el deber de gobernar para las grandes mayorías. Ahí yo me quedé pensando, ¿no? El presidente Boric tiene el deber de gobernar para las grandes mayorías y luego agregó, no gobierna para el Partido Comunista. Ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, ahí recordé este Partido Liberal, claro. El presidente Vlado Milosevic hace la defensa del discurso del presidente sobre Sebastián Piñera, que yo les dije que este es un tema que va a seguir dando que hablar, porque claro, esa cantidad de loores impresionó a medio mundo, ¿no? Bueno, si Milosevic dice que el presidente debe gobernar para las grandes mayorías y no para el Partido Comunista, está diciendo que el Partido Comunista es un pigmeo político. Bueno, tiene razón. Está llamando a los comunistas de pigmeos políticos. Tiene razón el diputado Vlado Milosevic. Pero el Frente Amplio es pigmeo político. Tienen 28%, 29% de aprobación. En cuanto que un 65, 66, 63, 64% lo rechaza. Que sería la inmensa mayoría. Así que claro, pigmeos son los comunistas como partido político y pigmeos son ellos, el Frente Amplio, y toda esa cantidad de partidillos que nadie conoce pero que forman parte de esta coalición, ¿no? Entonces, claro, tiene razón. Solo que le faltó decir que los del Frente Amplio, que él integra como partido liberal, son pigmeos también, pues. Ahora, lo que pasa, como ustedes saben, es que los comunistas se enojaron con Boris por toda esta cosa hiperbólica, esta retórica hiperbólica que significó el discurso sobre el presidente Sebastián Piñera, y que yo comenté, ¿no? En Tempus Veritatis. Claro, es poco creíble, pero en fin. ¿Por qué? Porque este discurso colapsó a todos, pues. A todos, muchos loores. Y bueno, y los comunistas lo acusaron de negacionista. Ahora no sé por qué. Bueno, pero ustedes saben, para los comunistas todo aquel que no piense como ellos es un negacionista, porque ellos se creen los dueños de la verdad, ¿no? Su verdad es la única verdad. Por eso son tan buenos los comunistas para manipular la información, para manipular el discurso, para manipular la realidad. El ejemplo notable que tienen es Camila Vallejo, la manipuladora número 1 de todo lo que he dicho, del discurso, de la información, de la realidad, de omitir información, de entregar información a media, dejar las cosas en el aire para confundir a la gente. Bueno,
Vallejo es excepcional para eso. Él lo mejor hace con su vocería, es lo que mejor hace con su vocería. Pero en fin, Milosevic, ¿no? Milosevic piensa que la hizo de oro con su frase. Pero yo creo que la embarró con su frase, porque ilustra a un político bastante ilimitado en su concepción de lo que es la política y en su concepción de lo que debe ser un presidente de la República, amigos. Por eso creo que él está seguro de que defendió al presidente Boric con una frase magistral. Una frase que lo dejó a él como una persona poco brillante en términos políticos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque, bueno, un presidente debe gobernar para todo el país. Así es, amigos. Un presidente no puede gobernar para una parte del país, aunque esta parte del país sea la mayoría. Un presidente debe gobernar con aquellos que están con él, en este caso la minoría, los pigmeos políticos, y con la mayoría. En eso consiste el cargo de primer personaje del país. En eso consiste la figura del mandatario. En eso consiste ser un presidente, por lo menos de Chile. Un presidente de Chile debe gobernar para todos, incluyendo los comunistas, si están, para todos. ¿Entendió don Vlado Milosevic? Un presidente no gobierna para las grandes mayorías, porque entonces no podría gobernar para ustedes, que son minoría. Puras contradicciones. Pero ¿qué pasa? Claro, existe también el hecho de que el presidente Boris en realidad no gobierna nada, pues. No gobierna ni para las mayorías ni para las minorías. Entonces, claro, bueno, pero si aceptamos el planteamiento de Milosevic, está desenfocado Milosevic y está desenfocada la moneda. Porque evidentemente la moneda gobierna para el Partido Comunista, que es quien la controla, sin duda. Y claro, y tiene que hacerlo porque si no, le dan duro con la hoz y el martillo. Sacan la hoz y el martillo y lo agarran entonces a martillazos y a hozazos. Ni sé si existe la palabra, pero en fin. Entonces, claro, pero Vlado, ¿no? Vlado igual le pasó la mano por el lomito a los comunistas, ¿no? Porque dijo que bueno, que le parece pésimo que hayan llamado de negacionista al presidente, aunque esa sea su opinión, pero que esa es una cosa fea y de mal gusto, y claro, porque excede, dice, una crítica importante dentro de la coalición. Claro, porque el Partido Comunista es importante, es el más importante dentro de la coalición. Entonces le pasa su sobadita de lomo también, pues no vaya a ser cosa que los comunistas lo agarren a él con la hoz y el martillo, ¿verdad? Vlado Milosevic. Entonces, claro, la realidad, amigos, con estos personajes es bastante jocosa, es chacotera. Estos personajes creen que la hacen de oro con sus declaraciones y la embarran porque se comprometen ellos mismos y la gente se da cuenta de lo poco iluminados que son, pero que quieren, ¿no?, aparentar una inteligencia, una capacidad, un liderazgo político, en fin, que no tienen nada de eso. Así que, ahora, es cierto que Boric tiene sus preferencias por el Partido Comunista, claro. De lo contrario, lo masacran con la hoz y el martillo.
Así que, don Vlado Mirosevic, ¿entendió? ¿Entendió el mensaje? Eso es. Amigos, gracias como siempre por su atención y gracias por sus comentarios. Están muy entretenidos y yo los he ido respondiendo. Así que, de verdad, gracias por todo ese apoyo increíble y nos vemos mañana viernes aquí en Política con Carreño. Chao amigos.